El ser humano está dotado no solamente de habilidades cognitivas, de razón, sino también de habilidades emocionales, sociales, morales, físicas y espirituales, todas ellas provenientes del más noble órgano de su cuerpo, el cerebro. Como punto de partida para vincular cerebro y aprendizaje, tenemos que empezar por conocer algunas características fundamentales del cerebro humano. El sistema nervioso central está conformado por el cerebro y la médula espinal. Es el mecanismo central del cuerpo para el control del pensamiento y el comportamiento. El cerebro de un ser humano adulto pesa aproximadamente 3 libras y tiene el tamaño de un melón o de una toronja grande. Está cubierto por la corteza cerebral, que es una capa delgada con un grosor similar al de una cáscara de una naranja. La corteza cerebral contiene 2 hemisferios, el izquierdo y el derecho. El hemisferio izquierdo es el encargado del pensamiento analítico, la lógica, el lenguaje, la escritura y los números. El hemisferio derecho se encarga de la creatividad, la imaginación, la conciencia musical. Se compone de 4 lóbulos. El lóbulo frontal, que procesa la información con respecto a la memoria, la planeación, la toma de decisiones, el establecimiento de metas, la creatividad y también regula los movimientos musculares. Los lóbulos temporales están localizados en un costado del cerebro. Son responsables del procesamiento de la información auditiva, el habla y las emociones. Los lóbulos parietales son responsables del sentido del tacto, determinar la posición del cuerpo, el razonamiento, el lenguaje y la materialidad. El lóbulo occipital procesa la información visual. Localizado en la zona posterior está el cerebelo. Este regula el equilibrio corporal, el control muscular, los movimientos y la postura del cuerpo. El cerebelo es la clave para adquirir las habilidades motoras como tocar el piano y conducir un automóvil. En la base del cerebro se encuentra el tallo cerebral, que se encarga de regular el control de las funciones corporales básicas como la respiración, la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, el movimiento ocular, la salivación y el gusto. Con aproximadamente 100.000 millones de células nerviosas llamadas neuronas, el cerebro va armando una red de conexiones desde la etapa prenatal y conformando un cableado único en cada ser humano, donde las experiencias juegan un rol fundamental. Este gran sistema de comunicación entre las neuronas es llamado sinapsis y es lo que permite que el cerebro aprenda segundo tras segundo. Las redes neuronales crean ideas nuevas y conectan pensamientos. Es esta habilidad la que nos permite producir nuevas cosas en nuestro cerebro, lo que nos permite progresar. No nacimos con todas estas fantásticas redes neuronales conectadas, de hecho, nosotros las creamos conforme experimentamos la vida, conforme crecemos. En el vientre materno, el cerebro fetal ya está trabajando rápidamente. Sus neuronas se multiplican a una tasa asombrosa, hasta ser unos 200.000 millones después de los primeros pocos meses. El cerebro de un recién nacido cuenta con más de 1 millón de conexiones, lo que representa alrededor de un 60% del número máximo de sinapsis que se desarrolla en el transcurso de la vida. La estimulación del cerebro es importante durante toda la vida para garantizar su desarrollo continuo. Alrededor del 60% de la energía de los bebés es utilizada por su cerebro. En comparación, el cerebro adulto requiere solo del 20 al 25% de la energía.
El cerebro no es estático, es una creación dinámica que se forma y se reforma constantemente. Nuestros genes aportan los parámetros de cómo se conectan las neuronas, pero en gran medida las conexiones neurales, base de toda la actividad cerebral, son modeladas por las cosas que nos encontramos en el mundo exterior. El medio ambiente cambia físicamente nuestro cerebro. Hacia los 5 años de edad, el cerebro del niño ya ha adquirido el lenguaje y ya desarrolló habilidades motoras y sensoriales, así como otras capacidades. Las redes nerviosas se vuelven más complejas en sus conexiones y este proceso continúa durante todo el desarrollo. El dibujo de un niño puede parecer sencillo, pero el proceso para poner estas imágenes rudimentarias en papel puede ayudar a formar conexiones neuronales de extrema complejidad y modelar la forma en que ve el mundo. La habilidad del cerebro joven para cambiar sus redes neuronales rápidamente da a veces a los niños poderes envidiables. ¿Se han preguntado alguna vez por qué los niños tienen mayor facilidad para aprender un segundo idioma o para aprender a tocar un instrumento? Conexiones neuronales más rápidas y fáciles dan parte de la respuesta. Un cerebro joven es extremadamente elástico y puede realinear sus neuronas a una velocidad que ningún adulto podría jamás igualar. El cerebro joven es más adaptable y responde a la información nueva con mayor eficiencia. De aquí la habilidad para aprender cosas nuevas tan rápidamente. Conforme vamos creciendo, nuestras formaciones de redes neurales se desaceleran gradualmente. En el momento en que un adolescente cumple 18 años, ya ha perdido casi la mitad de su sinapsis de la infancia. Las conexiones cerebrales que no se utilizan o que no son necesarias simplemente desaparecen. Durante el tiempo en el que el cerebro ha estado creando y seleccionando redes neuronales, también las ha estado desechando, permitiendo que sigan funcionando aquellos circuitos de células neuronales reforzados por la experiencia. Los otros son rotos. El cerebro adulto puede producir nuevas neuronas. Estas reaccionan preferentemente ante los estímulos sensoriales relacionados con las recompensas. Las neuronas generadas poco después del nacimiento no pueden realizar esta función, aunque la mayoría de las neuronas se generan durante una edad temprana. Hoy, gracias a estas investigaciones relacionadas con el cerebro y el aprendizaje, sabemos más acerca de qué sucede durante el desarrollo prenatal, de las características de la primera infancia y la estupenda multiplicidad de conexiones entre neuronas en los primeros años de vida, así como hemos empezado a entender qué sucede en el cerebro de los adolescentes que les genera conductas y emociones tan características de esta etapa del desarrollo humano. En la medida en que entendemos las intrincadas relaciones de las teorías del aprendizaje con el desarrollo y funciones del cerebro, nos acercamos más a una práctica pedagógica que trascienda en el aula. Entender a nuestros estudiantes significa mejorar las prácticas pedagógicas, mejorando de esta forma el ambiente social en el que se desarrollan.